Lucas capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada y hasta el Hades serás abatido. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Cuando nosotros, amados hermanos, leemos estos pasajes, vemos que nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho mucho bien al pueblo, mostrando con evidencias que Él es el Mesías. Estamos en el capítulo 10. Algunos comentaristas creen que nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 10 ya está en la mitad de su ministerio terrenal, donde, repito, el pueblo de Israel ha sido testigo ocular de muchos milagros. El pueblo ha sido testigo ocular de muchos prodigios, pero sobre todo ha sido testigo ocular del mensaje que el Señor ya ha estado propagando cerca ya casi de 1 año y medio, lo que creen algunos comentaristas y eruditos, que ya lleva más o menos como 1 año y medio, donde el Señor está propagando el Evangelio, está haciendo milagros y está haciendo prodigios en medio de su pueblo. Y en estos pasajes, amados hermanos, que nos narra Lucas, que es el capítulo 10, se le conoce como la misión de los 70, donde la misión de estos 70, amados hermanos, era predicar el reino de Dios, mostrando con evidencias que Jesús es el Cristo, y sanando y haciendo milagros en su nombre. En este capítulo 10 vemos cómo el Señor da instrucciones a los 70 que vayan a predicar. Si usted lee el capítulo 10, en el primer versículo, de eso se trata. Les da autoridad para sanar, les da autoridad para hacer milagros, les da instrucciones de qué hacer, les da instrucciones a dónde ir. Más sin embargo, amados hermanos, antes de que vayan estos 70 a predicar, donde el Señor le está dando instrucciones qué hacer y a dónde ir, desde el verso 3 hasta el verso 16, versos que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo da unas advertencias, mire bien,
da unas advertencias de las ciudades a los que el Señor le llama, o los que le llaman, los ayes sobre las ciudades impenitentes. Si usted lee en su Biblia, amado hermano, en la parte de arriba como título, así dice, en el versículo 13. No sé si en cuánto de su Biblia diga así arriba. Ayes sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué significa la palabra, amados hermanos, impenitentes? Significa contumaz, significa incorregible, significa pecador, significa empedernido, significa alguien que se obstina en el pecado, significa alguien que no quiere cambiar. Eso es lo que significa. Decir, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo está dando un ay en estos versos 13 antes de que los discípulos vayan a predicar, aunque ya ha hecho muchos milagros Él. Nuestro Señor Jesucristo está dando un ay a un pueblo que se le dio la palabra, está dando un ay a un pueblo que se le dio evidencias de milagros, y le está dando un ay a un pueblo que no ignoró lo que Dios hizo por él. ¿Qué es un ay, amados hermanos? Un ay es un lamento de juicio. Es un lamento de juicio pronunciado por Dios. Repito, un ay es un lamento de juicio pronunciado por Dios, que en este caso lo está dando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo está dando un lamento de juicio a un pueblo, hermanos, que en un momento dado se le dio la palabra de Dios. Sin embargo, este pueblo fue contumaz, fue empedernido, fue incorregible y fue alguien que simplemente no quiso cambiar. No quiso cambiar. Porque mire cómo comienza en el capítulo 10, verso 1. Está mandando a los 70 y le da instrucciones qué hacer y qué no hacer. Pero antes de que vayan, en el verso 13, él da un lamento de juicio a un pueblo que se le dio la palabra, pero simplemente, hermano, no quiso cambiar. Mire cómo comienza verso 13. ¿Estamos ahí? Verso 13, capítulo 10, verso 13. ¿Qué dice, hermanos? Ay de ti, Corazín. No es corazón, Esto no es algo romántico, que es un lamento de juicio. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, ¿qué se hizo ahí, hermano? Se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Mateo capítulo 11, versículo 20 es un tema paralelo. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos que el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Vemos que el Señor le está hablando a un pueblo que tenía la verdad. Vemos que el Señor le está hablando a un pueblo que conoce la verdad. Vemos que el Señor le está hablando a un pueblo que se le dio la verdad. Más sin embargo, este pueblo, al rechazarla, el Señor está dando un lamento de juicio sobre estas dos ciudades. Amados hermanos, mire bien, cuando los que predicamos la palabra del Señor, cuando los que decimos que somos cristianos, cuando los que evangelizamos, cuando los que predicamos a través de las redes sociales posteando textos bíblicos y decimos que tenemos la verdad, lo primero que tendríamos que evaluar,
cómo esto que estamos predicando nosotros en la iglesia, en las calles, en las redes sociales, cómo esto es una realidad primero, no en ustedes, sino en mí. En mí. Hermanos, que vemos aquí, vemos cómo el Señor está dando un lamento de juicio sobre dos ciudades. Dos ciudades que recibieron muchos milagros. Dos ciudades que recibieron mucho bien. Dos ciudades que recibieron muchos prodigios. Dos ciudades donde se cree, hermano, que el 90% del ministerio de nuestro Señor Jesucristo terrenal ahí estuvo. Dos ciudades que tuvo el privilegio, porque es un privilegio estar en la casa del Señor. Porque nosotros no le hacemos un favor al pastor o al hombre, no, ni a Dios. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Dos ciudades que tuvo el privilegio que nuestro Señor Jesucristo caminara sobre esas calles, mas sin embargo estas dos ciudades seguían incorregibles. Seguían contumaces, seguían viviendo su vida como si no hubieran recibido tanto de Dios. Mis hermanos, el Señor nos ha dado mucho, más de lo que tú y yo imaginamos. El Señor nos ha dado mucho. El Señor en su bondad nos ha dado de su gracia sin merecerlo. Servicio tras servicio, sermón tras sermón, recibimos la palabra de Dios. Y lo que nos debería de preocupar a nosotros es porque en ocasiones no estoy yo siendo movido precisamente por ella. Hermanos, lo que nos debería de preocupar es por qué no se ve en ocasiones avance en mi vida. Lo que nos debería preocupar es por qué no se ve ninguna transformación. Lo que nos debería de preocupar es por qué no se ven cambios. Yo creo que cada uno nos tendremos que analizar. ¿Qué está haciendo el Señor aquí, hermanos? Está dando un lamento de juicio. Da un lamento de juicio sobre estas dos ciudades, ya que se les ha dado, ¿qué, hermanos? Mucho se les ha dado. ¿Y sabe qué? No hay cambio. No hay cambio. Dice el verso 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Hermanos, ¿quién es Corazín y quién es Betsaida? Corazín y Betsaida son dos ciudades de Galilea que, a pesar que tuvieron la oportunidad de presenciar muchos milagros y de recibir el mensaje, rechazaron al Mesías. Corazín y Betsaida son dos ciudades donde los líderes religiosos, mire bien, donde los líderes religiosos se preocupaban más por verse correctos. Se preocupaban más por sonar correctos. Se preocupaban más por escucharse correctos. Tenían un buen entendimiento de la palabra, pero ¿sabe qué? No lo aplicaban. No lo aplicaban. Me temo, mis amados hermanos, que en ocasiones nos preocupamos más nosotros por vernos correctos, por escucharnos correctos, por sonar correctos, por tener un buen entendimiento de la palabra, más que por aplicarla. Más que por aplicarla. Hermanos, el pueblo de Israel conocía la palabra. Conocía la verdad. La conocía. Pero se preocupaban más por verse bien externamente, por sonarse bien, por escucharse bien,
por tener buen entendimiento que por aplicar la misma palabra a su vida. Conocía la palabra al pueblo de Israel. Estas dos ciudades que están recibiendo este lamento conocían la verdad. Sin embargo, la utilizaban como una piedra para lastimar a los demás. La utilizaban como una piedra para dañar a los demás. La utilizaban como una piedra para sobajar a los demás. La utilizaban como una piedra para desechar a los demás. Y no como algo para ver su propio pecado y reconocer que su mayor necesidad es Cristo. Hermano, nuestra mayor necesidad es Cristo. Este pueblo conocía la verdad. Había recibido mucho de Dios. Pero se preocupaban más por verse bien, por sonar bien, que por aplicar la palabra. Y cuando usaban la palabra, ellos la usaban para lastimar, para dañar, para sobajar y para desechar a los demás. Para eso lo usaban. Un comentarista de sana doctrina sobre estos pasajes dice: Señor, guárdanos. Guárdanos. Señor, guárdanos de tener un buen entendimiento en tu palabra y usarla como una piedra para desechar a los demás. Hermanos, muchas veces no estamos muy lejos de eso. Señor, guárdanos. Guárdanos de tener un buen entendimiento de tu palabra y de usarla para lastimar a otros. Señor, guárdanos de ser cristianos, de preocuparnos solo en oírnos bien, pero rechazar el perdón. Señor, guárdanos en ser cristianos, de preocuparnos más bien en solo escucharnos correctos y no aplicar la palabra, y no ver mi necesidad, y no ver mi pecado. Señor, guárdanos de ser cristianos, de tener buen conocimiento en la palabra de Dios, pero la utilizo para golpear a otro. Si no, más adelante usted vea cómo el Señor les habla sobre el buen samaritano, sobre el mismo contexto. ¿Qué estamos viendo en estos pasajes, mis amados hermanos? Estamos viendo que este pueblo eran personas que conocían de alguna manera la verdad, pero ellos no habían cambiado. Vieron a Jesús ver milagros, vieron a Jesús echar fuera demonios, escucharon el mensaje de Jesús. Los discípulos predicaron en esa ciudad. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! Y tuvieron el privilegio de que Jesús caminara en medio de ellos, mas sin embargo, ellos permanecían indiferentes a Jesús, continuaban con su orgullo, continuaban con su arrogancia, continuaban con su terquedad, continuaban pensando que eran merecedores de que Jesús hiciera obra en medio de ellos. Y el Señor, al ver la actitud de este pueblo, pronuncia las palabras más terribles que pueda escuchar un ser humano. ¿Qué palabras pronuncia el Señor Jesús? Palabras de juicio. Palabras de juicio. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Ay de ti. Ay de ti que no cambias. Ay de ti que se te ha dado una Biblia.
Ay de ti que se te han dado los medios de gracia. Ay de ti que se te ha dado una congregación y sigues igual. Ay de ti. Aquí vemos un juez. Verso 14. Por tanto, en el juicio será más, ¿qué hermanos que dice? El castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Qué palabras del Señor, hermanos? Que nos tienen que conmover a nosotros. Un lamento de juicio. Como decir, ay de ustedes. Hay de ustedes donde sermón tras sermón siguen en su arrogancia. Hay de ustedes donde sermón tras sermón no cambian. Hay de ustedes donde sermón tras sermón seguimos con el orgullo. Hay de ustedes donde pensamos que somos merecedores de todo. Y en ocasiones usamos la palabra para lastimar a otros. Hay de ustedes que piensan que van a ir al cielo. Porque más adelante lo dice el Señor en el verso 15. Hermano, Cristo no le está hablando a gente que no conoce la palabra. Esta gente pensaba, se sentía merecedora de los milagros de Jesús, y no. Y Jesús le dice, ay de ustedes que piensas que mereces todo. Pensaban ellos que merecían que el Señor Jesús hiciera milagros. El Señor no le está hablando a gente que no conoce la palabra. El Señor no le está hablando a gente que no ha recibido gracia. Cristo le está hablando a Corazín y Betsaida y Capernaum. Cristo le está hablando a ciudades que han visto los discípulos hacer milagros. Cristo le está hablando a ciudades que han visto al último profeta que fue Juan el Bautista realizando su ministerio. Cristo le está hablando a ciudades que han visto a Jesús hacer milagros. Y le dice, ay de ustedes que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habían arrepentido. Hermanos, el Señor nos ha dado mucho. 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 Algo que usted y yo nunca imaginamos. Su gracia, su amor, su misericordia. Y esto podría ser muy aplicable para nosotros también. Que nos diga, ay de ustedes, que te he dado tanto y sigues en tu arrogancia. Y sigues en no buscarme. Y sigues en la misma condición. Amados hermanos, después de que el Señor hace este lamento de juicio a un pueblo que no valoró lo que habían recibido, ahora los compara con dos ciudades paganas, Tiro y Sidón. Es decir, el Señor les dice que aquellos pueblos, si se hubiesen recibido la luz que este pueblo recibió, se hubieran arrepentido. Mire lo que dice el Señor. Mire cómo los compara. Hermano, ¿cuánta luz has recibido del Evangelio tuyo? Iglesia, ¿qué está diciendo el Señor? Le está diciendo que si aquellas ciudades perversas hubiesen recibido esa luz, o lo que ustedes han recibido, está diciendo el Señor, se hubiesen arrepentido. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es que el juicio será más severo para los que han escuchado, más si siguen en su terquedad de no cambiar. Más si siguen en su terquedad de no perdonar. Más si siguen en su terquedad de no aplicar sermón tras sermón que el Señor nos da cada semana. Este es un juicio severo para los que han escuchado y más para los que no aplican la palabra, para los que ponen por menos
los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Verso 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. La versión lenguaje actual dice: habitantes del pueblo de Capernaum, ¿creen que van a ser bien recibidos en el cielo? No, sino que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Hermano, eso es fuerte. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Cantamos: camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. ¡Qué bueno! Pero la pregunta es, ¿cómo el que canta camino al cielo yo voy está aplicando la palabra en su vida? ¿Cómo la estoy aplicando? Capernaum, amados hermanos, lo tuvo todo. Lo tuvo todo. Tuvo profetas. Tuvo aquel que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero Capernaum, amado hermano, seguía endurecido. Seguía endurecido. Y esto es como si el Señor dijera: ay de ti, que tuviste aquel que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y sigues endurecido. Ay de ti, que tienes una Biblia. Ay de ti, que tienes una iglesia. Ay de ti, donde Dios nos provee maestros bíblicos, pero no tienes hambre de la palabra. Ay de ti, que el Señor nos da un lugar de adoración, pero vengo a la casa del Señor con apatía. Ay de ti, que recibes sermones tras sermones, pero tu vida de oración es nula. No hay afecto por el Señor. Ay de ti, que menosprecias los medios de gracia, donde semana tras semana hay palabra de Dios y eres indiferente y apático a lo que se te predica culto tras culto. Ay de ti. Ay de ti. Hermanos, no pensemos que porque estamos cerca de las cosas santas estamos bien con Dios. Este pueblo de Israel estaba cerca de las cosas santas. Estaban cerca de Jesús. Estaban cerca de los discípulos. Estaban cerca de la palabra, pero eran indiferentes a ella. Indiferentes a la palabra. Y tú, Capernaum, verso 15, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Un pueblo que conoce la palabra. Verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, desecha el que me envió. Está dando un sermón muy fuerte, hermano del Señor. Por eso más adelante se levanta un intérprete de la ley, queriéndose justificar por él mismo. Donde tenía buen entendimiento de la palabra, pero lo que menos tenía era la aplicación en su vida. ¿Por qué? Porque no podía amar a su prójimo. No podía amar a su prójimo. No podía amar a su prójimo. Lo miró tirado, lo miró golpeado y se pasó de largo. No podía amar a su prójimo y tenía buen entendimiento de la palabra. Un intérprete de la ley. Y el Señor le dice: ay de ti. Verso 16. El que a vosotros oye y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha el que me dio. Hablando nuestro Señor. Amados hermanos, valoremos lo que Dios nos ha dado. Valoremos los medios de gracia. Valoremos a Jesús. Verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor,
Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿En qué contexto lo está diciendo Lucas? En el contexto de que lo que recibimos de parte de Dios lo valoremos, lo cuidemos, lo amemos. Amemos a Jesús. Amemos a nuestro Señor Jesús con hechos. ¿En qué contexto lo está diciendo Lucas? En el contexto de que el Señor nos guarda. En el contexto de que la iglesia avanza por su gracia. En el contexto de que el Señor nos cuida. En el contexto de que el Señor nos protege. En el contexto de que el Señor nos guía. Nada nos dañará. Valora eso, iglesia, le dice el Señor. Y no te regocijes por eso. Regocije que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aún así, a pesar de esos lamentos que dio el Señor, está mostrando que sigue dando el Señor de su gracia. Porque está diciendo: nada les va a dañar. En el contexto de que nos va a cuidar. En el contexto de que nos va a proteger. En el contexto de que estamos en sus manos. En ese contexto. No es de que tú vas a ir a agarrar una serpiente y que me muerde y vas a aplicar este texto. Bueno, si lo haces ahí te va a ir mal, Sino en el contexto de que Él está con su pueblo. Y de que sigue dando de su gracia. Verso 21. Una vez que nuestro Señor Jesucristo da estas advertencias de juicio por no valorar lo recibido, y una vez que el Señor vuelve a mostrar su amor teniendo cuidado de nosotros, el Señor da una alabanza. Verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué está diciendo el Señor? Está dando una alabanza, ya que los que se creían entendidos, entre comillas, endurecieron su corazón usando la palabra como una piedra para lastimar. Mas sin embargo, los que no se creían entendidos, los niños, que son los humildes, los que se consideran necesitados, los cansados, los trabajados, a ellos les fue revelado su palabra, y esto es gracia. Amado hermano, a ti te fue revelado Cristo no porque tú fueras inteligente, no. No. A ti te fue revelado Cristo no porque tuvieras méritos, no. Tú y yo no somos más inteligentes que otros. Simplemente es su gracia. Es su gracia y misericordia. ¿Quiénes son los niños? Los niños son aquellos que son humildes. Los niños son aquellos que su necesidad es el Mesías. Los niños son aquellos que su necesidad es poner en práctica la palabra y no usar la palabra como una piedra para herir. Los niños son aquellos que les fue revelado a Cristo como el Mesías por gracia. Mis amados hermanos, tú y yo no merecíamos ni merecemos nada. Todo es por gracia. Y el conocimiento que tú tienes en la palabra del Señor no es porque eres inteligente, sino que es ¿por qué, hermanos? Dígalo. El entendimiento que tienes en la palabra del Señor no es porque eres inteligente, sino porque es por gracia. Por lo tanto, no lo usemos como una piedra para herir a los demás. No lo usemos como algo para sobajar a otros. Si tú tienes conocimiento de la palabra, dale gloria a Dios por tu gracia.
Pero no lo uses para sobajar a... es que ese le falta. No, hermano. Porque es por gracia. Es su gracia. Es su gracia inmerecida en la vida de nosotros. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, sino el Hijo aquel a quien el Hijo lo quiere ¿qué? Revelar. No son tus méritos, no es tu inteligencia, no son tus talentos, es Él. Es que Él quiso revelarnos a su Hijo. Es que Él quiso darnos salvación por gracia. Y la única diferencia entre alguien que no ha recibido la salvación y yo es que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Verso 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué les está diciendo el Señor? Les está diciendo: felices los que valoran lo que el Señor les da. Felices los que valoran lo que el Señor nos da. El Señor nos ha dado mucho. Una vez que el Señor ya dio un lamento de juicio y ya nos dejó saber que valoremos lo que nos ha dado. Y una vez que el Señor nos deja saber que la salvación, el Señor la revela a quien Él quiere y nos da entendimiento a quien Él quiere por gracia. Ahora por medio de una parábola, mire bien hermano, por medio de una parábola, una vez más el Señor le muestra a este pueblo que aunque tengan la verdad, solo se interesaban por tener una apariencia externa. Solo eso. Verso 25. ¿Quién aparece en el verso 25? Un intérprete de la ley que estaba escuchando este sermón fuerte. Un intérprete de la ley que estaba escuchando estos lamentos de juicio. Dice el verso 25, y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para aprobarle. Si este intérprete de la ley, hermanos, escuchó y vio todo lo que el Señor ha venido hablando y haciendo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ¿ignoraba las escrituras este hombre? No, las conocía, pero ¿sabe qué? No las aplicaba. Por eso están los lamentos del Señor. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti que conoces la palabra y no la aplicas! ¡Ay de ti! Verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, como si no supiera él, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Como si no supiera este hombre. Respondiendo a Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de largo. Alguien que conocía la palabra. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, porque no querían a los samaritanos, hermanos. No los querían, los odiaban. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele.
y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo, mire bien que este intérprete de la ley no dijo, oh, el samaritano, no dijo ni su nombre lo pronunció, porque no lo soportaban, no se soportaban, no los amaban. Y dijo, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ves y haz tú lo mismo. Hermano, ¿por qué este intérprete de la ley se indignó ante el mensaje de Jesús cuando dio los ayes de juicio? Respuesta, porque este intérprete de la ley conocía la palabra, tenía la palabra, pero no la aplicaba. Amados hermanos, el conocimiento que hemos recibido por gracia, es aplicarlo a nuestra vida. Ver la realidad de nuestras faltas y pecados y la necesidad de Cristo en nosotros, y no usar la palabra como una piedra para sobajar a los demás, sino para ver primeramente la condición de mi pecado. Porque tú y yo pecamos, hermanos. Antes de ver el pecado de otro, mírate a ti mismo. Mirémonos a nosotros mismos y veamos qué tan necesitados estamos de Cristo en nuestras vidas. ¿Para quién es este lamento, hermanos? Para gente que conocía la palabra. Para gente que recibió mucho. Para gente que tuvo el privilegio de que el Mesías caminara en medio de ellos. Para gente que recibió mucho, pero ignoró a Cristo. Nosotros hemos recibido mucho, hermanos. Mucho. Que el Señor no nos diga a nosotros, ay de ti, que tienes todos los medios de gracia y usas lo de Dios para herir a otros.